Para probar hipótesis en estadística interferencial es necesario seguir una serie de pasos. El siguiente procedimiento es basado en el propuesto por Whitney en 1991. El primer paso consiste en identificar los criterios metodológicos del estudio. Esto implica reconocer los tipos de datos en la muestra, así como las variables dependientes e independientes, y determinar la escala en la que se encuentra la variable dependiente. Además, es esencial verificar que se cumplan ciertos supuestos, como la normalidad de la población o poblaciones bajo estudio, entre otros aspectos. El paso 2 es formular las hipótesis estadísticas, nula y alternativa. Nos enfocaremos en detectar diferencias entre grupos. La hipótesis nula afirmará que no hay diferencias entre los grupos. Al principio, el investigador considerará que esta hipótesis es cierta y luego buscará evidencia para aceptarla o rechazarla. Si no se rechaza la hipótesis nula, significa que los datos no brindan suficiente evidencia para decir que es falsa, pero si se rechaza, entonces hay evidencia para apoyar la hipótesis alternativa, es decir, que sí hay diferencias entre los grupos. El paso 3 implica elegir un procedimiento o prueba estadística, que puede ser paramétrica o no paramétrica. Las pruebas paramétricas transforman los datos en números que siguen una distribución teórica, como la prueba TED-Student. Por otro lado, las pruebas no paramétricas no siguen una lógica uniforme, pero aún así utilizan fórmulas para obtener un valor que permita tomar una decisión estadística. La elección de esta prueba debe basarse en aspectos metodológicos y estadísticos. Es importante destacar que hay muchas pruebas estadísticas para probar diferencias entre distintos parámetros, y la elección dependerá de los objetivos de la investigación. El paso 4 implica llevar a cabo el cálculo numérico de la prueba estadística siguiendo los criterios estadísticos y metodológicos establecidos. Los procedimientos estadísticos para este cálculo requieren de técnicas específicas que más adelante detallaremos. El paso 5 implica realizar el contraste o prueba de hipótesis, que esto consiste en decidir si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Para ello se aplican las reglas de decisión. Después de terminar la decisión estadística, finalizamos con el último paso, que es importante para interpretar los datos obtenidos. Eso significa responder preguntas como: ¿qué buscamos con la investigación? ¿Qué prueba estadística utilizamos? ¿Qué encontramos? ¿Y qué significan los resultados? Haciendo una regresión al paso 5, hablaba sobre algo llamado de nivel de significancia, representado por alfa, la letra griega, que es una A, en la estadística interferencial. Básicamente, cuando estudiamos cosas aleatorias, nunca estamos 100% seguros de nuestros resultados. Queremos estar seguros de lo que encontraremos en nuestra investigación. No es solo suerte, sino una representación real de lo que estamos estudiando. El nivel de significancia nos ayuda a entender si los datos que encontraremos en nuestra muestra son realmente precisos para toda la población, aunque siempre hay una posibilidad de equivocarnos en nuestras conclusiones debido al azar. Según Campos en el 2011, el nivel de significancia garantiza que los datos de la muestra representen a todas las poblaciones. Aunque usamos muestras, la estadística interferencial nos permite generalizar los hallazgos a poblaciones enteras, siempre que las muestras sean representativas. Para Hernández, citado de Barrera 2008, la probabilidad de que ocurra un evento varía entre 0 y 1, donde 0 significa que es imposible y 1 representa un evento seguro. El investigador elige cuánto error está dispuesto a aceptar en los resultados de su estudio, es decir, cuánto está dispuesto a que el resultado sea debido al azar y no represente la realidad. Siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión errónea en una investigación. Barrera en el 2008 señala que comúnmente se emplean niveles de significancia de 0.05 y 0.01, lo que representa la confianza del 95% hasta el 99%, respectivamente, en que los resultados no se deben al azar. Por ejemplo, un resultado significativo a un nivel de significancia de 0.05 puede recurrir por azar menos de 5 veces de cada 100. En distintas disciplinas se usan diferentes valores de alfa. En ciencias sociales y humanidades se utiliza A igual de 0.5, en ciencias médicas o biológicas a un nivel de significancia igual a 0.01 y en física un valor menor.
Wayne dice que un concepto relevante es el tipo de error, que se divide en tipo 1 y tipo 2. El error tipo 1 sucede cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera, es decir, que debería haberse aceptado. Este error se controla con el nivel de significancia calculado mediante una probabilidad condicional. Por otro lado, el error tipo 2 se comete cuando se acepta una hipótesis nula falsa, o sea que es debido a haber rechazado la probabilidad de cometer un error tipo 2. Se designa con la letra griega B, beta. El cálculo es esta probabilidad que se realiza como lo siguiente. La tabla 2.1 resume las posibilidades de cometer un error tipo 1 en una investigación, es decir, las condiciones en las que es posible rechazar incorrectamente una hipótesis nula verdadera. Wayne en el 2011 indica que no se puede estar completamente seguro de que si se ha cometido uno de estos errores al rechazar o no la hipótesis nula, ya que el verdadero estado es desconocido. No obstante, se puede aumentar la confianza en los resultados usando un nivel de significancia pequeño, ya que es un valor menor que se reduce a la probabilidad de cometer un error tipo 1. En los contrastes de hipótesis, además del nivel de significancia, se consideran los grados de libertad, que varían según el tamaño de las muestras de datos. Estos grados influyen en los límites de las zonas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula en la distribución probabilística. Por ejemplo, al obtener una puntuación t con 37 grados de libertad y un valor de t igual a 4.90 y desear saber si los datos son significativos a un nivel de significancia de 0.05. Se delimitan las zonas en la distribución de probabilidad, una de rechazo y otra de aceptación. En general, en las pruebas de paramétricas, un valor cercano a 0 indica una baja probabilidad de diferencias entre grupos, mientras que un valor alejado de 0 indica una alta probabilidad de diferencias entre grupos. En la figura 2.2 que se muestra a continuación es la muestra de distribución t-de-Student con 37 grados de libertad y las respectivas zonas de rechazo y aceptación en la hipótesis nula. La zona de rechazo incluye los valores de la distribución que están muy alejados de 0 y tienen una probabilidad de ocurrencia de grado de libertad de 0.5, y el resto de distribución, es decir, la parte central, tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 a 0.95. La zona de aceptación incluye los valores del estadístico de contraste cercanos a 0, donde es altamente probable que ocurran así la hipótesis nula es verdadera. En el ejemplo anterior, el valor observado de t cae en la zona de rechazo, lo que sugiere que la hipótesis nula debería ser rechazada. Es importante destacar que estas zonas están delimitadas por un valor t teórico, que varía según los grados de libertad y el nivel de significancia seleccionado, y se utilizan para tomar decisiones sobre si se rechaza o no la hipótesis nula. En resumen, para un resultado con un nivel de significancia dado, se aplican las siguientes reglas. Se rechaza la hipótesis nula cuando el valor estadístico observado obtenido a través de la prueba cae en la zona de rechazo. Y 2. Se mantiene la hipótesis nula cuando el valor de la prueba estadística se encuentra dentro de la zona de aceptación. Es importante destacar que en la actualidad las pruebas paramétricas suelen realizarse con el apoyo de equipos de cómputo. En estos casos, en lugar de utilizar el valor de la puntuación observada, se emplea una medida llamada P de valor o valor P. En este valor representa la probabilidad de que la diferencia obtenida en el resultado se deba al azar. Molina 2017. El p-valor se compara con el nivel de significancia, que es la probabilidad máxima que el investigador está dispuesto a permitir. De esto se derivan las siguientes reglas. 1. Si el valor p-valor es mayor que a, se acepta la hipótesis nula. Si el valor p-valor es menor o igual a, se rechaza la hipótesis nula. En los artículos de investigación, los resultados de los contrastes de las hipótesis se informan utilizando el p-valor, por lo que es crucial que este selector comprenda
cómo interpretar este valor correctamente. Esta interpretación se explicará en los capítulos que utilicen el lenguaje R y el paquete estadístico para realizar las pruebas estadísticas. Para concluir este punto, la figura 2.3 se muestra las zonas de rechazo y aceptación en una distribución normal estándar, entre paréntesis DNE. Al igual que con la distribución de T, estas zonas están delimitadas por los valores teóricos, en este caso puntuaciones Z. Por ejemplo, para un valor de nivel de significancia de igual a 0.05, los valores de Z son menos 1.96 y positivo 1.96 para cada cola respectivamente, mientras que para un valor de significancia igual a 0.1, los valores asociados son menos 2.57 y más 2.57. Para concluir, la aceptación o rechazo de una hipótesis nula depende del nivel de significancia elegido y de los grados de libertad que existan en la investigación. Como se ha visto, el contraste de hipótesis es un proceso para la toma de decisiones en el que una afirmación llamada hipótesis nula es puesta a prueba en relación con los datos empíricos, entre paréntesis resumidos mediante el estadístico de la prueba seleccionado y su distribución probabilística, para determinar si es o no es verdadera. La elección de la prueba estadística dependerá del número de variables que intervienen en su naturaleza o nivel de medición a la muestra, entre otros factores. Para entender mejor el proceso de los 6 pasos que ya mencionamos, veámoslo con el siguiente ejemplo. Uno de los más grandes problemas educativos en México es la deserción escolar en todos los niveles educativos. Nuestro país comparte con Turquía el primer lugar en abandono escolar en estudios a nivel superior. Este fue un estudio realizado por López en el 2019, que tuvo como un propósito comparar los factores de riesgo asociados a la deserción escolar entre las licenciaturas de Psicología y Biología de la FES Iztacala. Este estudio se desarrolló a través del diseño de investigación comparativo de grupos independientes transversales, no experimental, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia y juicio con una muestra integrada de 802 participantes, que son estudiantes de biología, y 386 estudiantes de la carrera de psicología, quien se aplicó a la escala de evaluación de factores de riesgo asociados a la deserción escolar en la educación superior, integrada por 25 ítems divididos en 7 factores individuales: económicos, salud, académicos, distancia, emocionales y familiares. A continuación se enuncian algunos criterios metodológicos a destacar de la investigación realizada por López en 2019. El tipo de estudio, de acuerdo con el objetivo, es comparativo. Objetivo es comparar los factores de riesgo asociados a la deserción escolar entre las licenciaturas de Psicología y Biología de la FES Iztacala en la UNAM. La muestra, integrada por 802 participantes divididos en 2 grupos independientes, los cuales son Grupo 1, con 416 estudiantes de la carrera de Biología, y el Grupo 2, con 386 estudiantes de la carrera de Psicología. La variable en escala numérica es el puntaje obtenido en la escala de evaluación de factores asociados en la deserción. Para hacerlo más fácil de entender, se dará un ejemplo con menos datos y una muestra modificada, además de enumerar los pasos del proceso tal como se explicó antes. Paso 1. La identificación de los criterios metodológicos del estudio. Tenemos la variable independiente, que es la variable que explica, y esta es la licenciatura, que tiene 2 niveles: licenciatura de Biología y licenciatura en Psicología. Como variable dependiente tenemos la variable explicada, que son los factores de riesgo asociados a la deserción, que son los evaluados por los puntajes obtenidos en la escala de factores asociados de tal deserción en el nivel superior. Las muestras son 2 grupos independientes porque son grupos con participantes diferentes.
La unidad de análisis del variable dependiente son los puntajes de la escala y por último el nivel de medición numérico son los posibles a conocer cuántos puntos más o menos hay entre participantes. Se conoce la magnitud de la diferencia entre los dos puntos observados. Nuestro paso número 2 será la enunciación de hipótesis estadísticas, donde la hipótesis alterna es que existen diferencias en la medida de los factores asociados a la disección entre las licenciaturas de Psicología y Biología, mientras que la hipótesis nula es que no existen diferencias en la medida de los factores asociados a la disección entre las licenciaturas de Psicología y Biología. Nuestro paso 3 es la selección y justificación de la prueba o procedimiento estadístico, donde nuestra prueba es la TED-Student para grupos independientes. La justificación de acuerdo con los criterios estadísticos y metodológicos hay dos. Se cuenta con una variable que explica, que es la variable independiente, con 2 niveles, y se tienen 2 grupos independientes porque son grupos con participantes diferentes. La variable explicada es la variable dependiente, que tiene factores de riesgo asociados a la deserción evaluados por los puntajes obtenidos en la escala de los factores asociados a la deserción en el nivel superior. La unidad de análisis son los puntajes de la escala y por último el nivel de medición, que es numérico y es posible conocer cuántos puntos o menos hay entre participantes. Se conoce la magnitud de la diferencia entre dos puntos observados y se tienen tamaños de la muestra de N40 y 35. El paso número 4 es el desarrollo numérico de la prueba estadística seleccionada. En este caso se realiza la comparación de medias con la prueba estadística TED-Student para grupos independientes. Al seguir el procedimiento anterior, estamos convirtiendo los puntajes empíricos en puntajes T, que son parte de la distribución TED-Student, y el valor resultante se llama T observada. Los pasos generales que seguimos al calcular este valor con la fórmula anterior son: el primero es contar con la media de los puntajes de la escala de evaluación de los factores asociados a la deserción para el grupo de estudiantes de la carrera de Biología, es X1. El segundo es tener la media de los puntajes de evaluación de factores asociados a la deserción para el grupo de estudiantes de la carrera de Psicología, X2. Y por último es realizar la suma de los puntajes de la escala de evaluación de factores asociados a la deserción para el grupo de estudiantes de la carrera de Biología. El punto 4 es sumar los puntajes de evaluación de factores asociados a la deserción para el grupo de estudiantes de la carrera de Psicología. El quinto es sumar los cuadrados de X1, el 6 sumar los cuadrados de X2. El séptimo es elevar el cuadrado al valor obtenido al sumar los valores de X. Y el octavo es elevar el cuadrado al valor obtenido al sumar los valores de X2. Una vez efectuados los pasos anteriores, se procede a sustituir los valores de la fórmula para obtener así la puntuación de TED-Student. Así, después de simplificar la expresión, se obtiene el valor de TED-Student observado de 4.9. El paso número 5 es la decisión estadística. Cabe recordar que se definieron las zonas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula a un nivel de significancia de igual a 0.05. En este punto es necesario mencionar que existen 2 reglas que se pueden enunciar y que se derivan de la lógica bajo el cual se construyen las zonas de rechazo y aceptación. Estas reglas son: recordemos que T es el valor absoluto de T observada, es decir, el valor de T con signo positivo, mientras que T es el valor de T teórica o de tablas que delimitan donde inicia la zona de rechazo de la hipótesis nula. Este último valor se encuentra en la tabla de distribución de TED-Student. En la tabla de los valores críticos de la distribución de TED-Student, lo primero que buscamos es el nivel de significancia de 0.05 para una prueba de 2 colas. Una vez ubicado, intersectamos con el valor de grados de libertad, que en este caso es 73. En la columna de grados de libertad es posible que en el valor exacto no pertenezca, por ejemplo,
En este caso, los valores más cercanos son 70 y 80. Por lo tanto, sugerimos tomar el valor de t para 70 grados de libertad, ya que es el más cercano de 73. Los grados de libertad de la TestStudents para grupos independientes se calculan restando 1 a n de cada muestra y sumando ambos valores. Así tenemos n1 menos 1 más n2 menos 2. El valor teórico de t es 1.99 y con estos valores se compara la t observada según la regla establecida de las zonas de rechazo y aceptación de hipótesis. De este modo tenemos que t observada es igual 4.9 de t teórica 1.99, por lo que la hipótesis nula debe rechazarse. Todo esto se demuestra gráficamente en la siguiente figura. El paso 6 es la interpretación de los resultados. Al comparar la media de los puntajes de la escala de evaluación de los factores asociados a la deserción entre los estudiantes de las licenciaturas de Psicología y Biología mediante una prueba TestStudents para grupos independientes, se encontró que las diferencias son estadísticamente significativas, como un total de T es 4.99 con grados de libertad igual a 73 es decir, los hallazgos encontrados en este estudio proporcionan evidencia de que existe diferencia entre los factores asociados a la deserción. Entre las poblaciones de alumnos que cursan las licenciaturas de Psicología y Biología, se sugiere que al redactar la interpretación de resultados se responda implícitamente a las preguntas que se presentan a continuación. Además, se retoman los fragmentos de la interpretación del ejemplo realizado que permiten corroborar que las preguntas fueron respondidas de manera apropiada. La primera pregunta es ¿qué se realizó? Al comparar la media de los puntajes de la escala de evaluación de los factores asociados a la deserción entre los estudiantes de las licenciaturas de Psicología y Biología. La pregunta número 2 es ¿qué prueba estadística se aplicó? Esta fue mediante una prueba de TestStudents para grupos independientes. La pregunta 3 es ¿qué se encontró? Se encontró que las diferencias son estadísticamente significativas con una T de 4.9, unos grados de libertad de 73 y un nivel de significancia de 0.05. Y por último, la pregunta 4. ¿Qué implican los resultados obtenidos? Es decir, los hallazgos encontrados en estos estudios proporcionan evidencia de que existen diferencias entre los factores asociados a la deserción entre las poblaciones de alumnos que cursan las licenciaturas de Psicología y Biología.